La Vicaría para la Educación de la Diócesis San Bartolomé de Chillán presenta Mesa Educativa. Dialogamos y analizamos el acontecer educacional en la Diócesis San Bartolomé de Chillán. Hola, bienvenidos a Mesa Educativa, este programa que dedicamos a hablar del contexto educativo en Ñuble. Hoy día vamos a hablar específicamente de la implementación de la Ley 21.801, particularmente lo referido a la regulación del uso de dispositivos móviles. Muchos de ustedes ya habrán escuchado el tema, saben que sus hijos o no pueden llevar el dispositivo a su colegio o probablemente no usarlo, ¿ya? Eso también abarca al ámbito educativo en general. Entonces tenemos dos invitados hoy día para conversar de este tema. Tenemos a Macarena Acuña, que es psicóloga de convivencia escolar del Colegio Teresa de los Andes de Bulnes. Bienvenida, Macarena. Ay, muchas gracias. Y también al profesor Luis Hernández, que es del Colegio Lorenzo Mandanelli de Coihueco, dos personas de comuna. Bienvenidos. Muchas gracias. Oye, partamos al tiro hablando de ustedes, porque una cosa es el tema y otra son nuestros invitados, que son muy importantes en este programa. Macarena, ¿hace cuánto tiempo estás tú en el colegio? Hoy, unos 7 u 8 años. ¿Harto tiempo? Sí. ¿Qué edad tienes, Macarena? 31. Te ves mucho más jovencita, Sí. Yo pensé que llevaba menos tiempo. Sí. Macarena, ¿con quién vives tú? ¿Dónde estás ubicada? ¿Vives en Chillán, en Bulnes? Vivo en Chillán, Ya. sí. Vivo con mi mamá, que es adulta mayor, y con mi gata. Sí, con la Solar. Puras damas. Sí. ¿Y atiendes directamente a todos los cursos o estás enfocada en la enseñanza medio básica? Básica y media. Ambos. Sí. Perfecto. Y este colegio está ubicado, ya sabemos, en la ciudad de Bulnes. Sí. Más o menos, ¿cuántos alumnados tienen? Casi 600 estudiantes. Un colegio grande, 598 por ahí. Sí. Perfecto. Y Luis, tú perteneces al Colegio Lorenzo Mandanelli. Cuéntanos un poquito más de tu experiencia, cómo llegaste a ser profe, por ejemplo. Ya. Bueno, es bien bonita mi historia, encuentro. Yo fui estudiante del Colegio Padre Lorenzo Mandanelli. Estuve 8 años como estudiante, luego inicié mi periodo de formación como profesor en la Universidad del Biobío y el Padre Manuel Mosquera me mandó a buscar. Que un baluarte de allá. Entonces ya llevo, gracias a Dios, 12 años trabajando en el colegio, 12 buenos años. ¿Qué edad tienes tú? 33. Perfecto, son profesores jóvenes, relativamente jóvenes, Claro. para el ámbito, digamos, porque sabemos que hay muchos profesores de mucha edad y que a lo mejor este tema quizás es más difícil conversarlo, porque el uso de los dispositivos fue algo que se introdujo no hace tanto tiempo. Exactamente. Ahora, los que nacen hoy día nacen con el celular en la mano prácticamente. Claro. Entonces, veamos en el contexto de ustedes, por ejemplo, en tu realidad particular. ¿Tú cuánto usas el celular o los dispositivos, las pantallas? No sé, yo creo que entre 1 a 2 horas diarias. Entre, por ejemplo, no sé, llegar como del trabajo, quizás realizar como algunas acciones, contacto con amigos, con personas cercanas. También en ocasiones en redes sociales, que uno a veces genera quizás como claro, ese término es cierto, frente como a ese uso, Instagram, TikTok. ¿Y para tu trabajo usas también? ¿Buscas herramientas Sí, algunas ahí? Sí, no solamente como en redes sociales, sino que también en algunas páginas asociadas como a fundaciones, como de esa arista. ¿Y en el caso tuyo, tu uso personal? Mi uso personal, al igual que Macarena, es más bien después de mi jornada laboral. Sí. De hecho, es como el momento de descanso para mí, ver videos, veo Netflix en el celular, así que paso 1 o 2 horas, yo creo. Sí. Pero algo que me llama la atención, que seguramente es donde ya estoy más grande también. Antes yo llegaba a mi casa y el celular casi descargado. Y ahora ya llego con toda la carga. Entonces lo utilizo muy poco durante el día, la verdad. Eso es muy bueno, porque sería feo que dijeran que lo usan todo el día, Claro. con la ley vigente y estando en un colegio. Muy poco. Exactamente. Bueno, cuéntanos un poquito más, ¿cómo ha impactado esta ley en el colegio? Y también el tiempo que llevan implementándola. Claro, bueno, en el Colegio Teresa de los Andes ya había un protocolo de uso de celulares. No recuerdo bien el año, creo que fue entre el 2023 o 2024 que se empezó a regularizar más el uso de dispositivos móviles. Sobre todo como posterior a la pandemia, donde por lo menos yo personalmente vi como un cambio frente como al uso de los teléfonos que utilizaban en este caso como dentro del colegio. Tú dices que era más la exposición posterior. Sí, claro, se implementó el protocolo y ya desde el 2025, desde el año pasado, se prohibió el uso de dispositivos móviles en el establecimiento, regularizado por el Reglamento Interno de Convivencia. El RICE. Sí. Perfecto. ¿Y en el caso de ustedes? En el caso de nosotros, la ley vino a reforzar lo que ya teníamos como institución educativa, porque al igual que el colegio
Teresa de los Andes. Esto ya estaba incluido en el reglamento interno de convivencia escolar. De hecho, ya portarlo era una falta leve. Ya el usarlo era una falta grave. Entonces, y los estudiantes la verdad es que eran... sí lo llevaban, nosotros nos dábamos cuenta de eso, pero había un respeto en que sabían que no se podía utilizar. Y eso es algo que valoramos. De hecho, no costaba eso. Nos veían y era algo que lo guardaban, nunca se usaba en el colegio. Ahora, ¿eso era distinto por parte de estudiantes? ¿Que como los docentes igual lo usaban? ¿O también estaba regulado el uso? Porque ahora la ley viene a reforzar que no hay uso dentro, salvo que sea para fines pedagógicos y exclusivos. Claro. Yo creo que uno como adulto también se regula, sobre todo como en instancias que tienen que ver con lo laboral. Por lo menos en el establecimiento sucede así. Claro, ahora la ley viene como a regular, en este caso no solo con estudiantes, sino que también con funcionarios, ¿cierto? Pero yo creo que igual uno como funcionario tiene claro que hay espacios donde utilizar, en este caso, los dispositivos móviles. Sí, en mi caso sí lo he visto un cambio con la ley, los profesores. Nosotros antes estábamos muy pendientes del mensaje del papá, de la mamá, o cualquier cosita, si el hijo estaba enfermo íbamos enviando un mensaje de WhatsApp. Ahora con esta ley se tuvo que regular eso. ¿Ya? Hay todo un sistema que se instaló en el colegio para poder dar respuesta a los apoderados en circunstancias que a veces ocurren. Entonces yo en los profesores sí he visto un cambio. Ya nosotros como colegio está prohibido el uso del celular, ¿ya? Solo está el equipo de convivencia que lo puede utilizar para tomar fotografía. Exacto. Está regulado eso y los profesores saben que si tiene un fin pedagógico debe estar en la planificación y además ser conversado con UTP o con la dirección. ¿Y eso es algo... informa a la familia? ¿Cómo es, por ejemplo? Nosotros no debemos informarlo a la familia. Una vez que ya está en la planificación, UTP está al tanto y también dirección, ya no habría problema. ¿Ya? Oye, como dice esto de las pantallas, por ejemplo, hay colegios que tienen tablet. Eso está en la planificación, usar lo que está con fines pedagógicos. Con fines pedagógicos, sí. Ya. Se establece así y funciona de esa manera. Funciona así. Ahora, ustedes llevan más tiempo. Hay colegios que recién partieron este año con el tema de los dispositivos más regulados o sin uso, digamos. Entonces, ustedes que tienen por eso están invitados también, porque llevan la delantera en este tema, ¿sienten que ha beneficiado el ámbito educativo, el aprendizaje, o piensan que a lo mejor no debería regularse tanto? Yo siento que ha sido beneficioso, no solamente como en parámetros como de convivencia, por lo menos el año pasado nosotros protocolos como de ciberbullying, acoso, no tuvimos, en comparación, por ejemplo, a otros años. También con espacios de socialización de los mismos estudiantes, que disfruten un poco más de recreo, que conversen con funcionarios entre ellos mismos. Entonces igual ha sido favorecedor, sobre todo en ese ámbito. A mí de repente uno ve, justamente por Instagram, por las redes, que hay restaurantes que implementan esto de dejar tu celular en cajita y dice aquí se conversa. Claro. Sí. Eso se provoca también en los colegios. De hecho es el fin. Sí. Yo creo que el aprender a convivir, el volver a mirarse los ojos, el jugar, el correr, el solucionar sus problemas mirándose. Porque los niños ahora llegan a su casa y yo sé que llegan al celular. Sí. Entonces el colegio debe ser una instancia donde ellos compartan. Sí. No debe ser fácil regular para los papás esto, porque es como una abstinencia durante el día. Sí. Y después llegan a la casa. O sea, yo tengo 2 hijas y sé que usan bastante el celular. Sí. Me imagino que a los otros apoderados que nos están escuchando también les pasa eso. Claro. Tampoco es que le prohíban 100%, porque imagínense todo el día con esta regulación y llegar a la casa y digan no lo puede usar. O sea, también hay que regular el uso en casa. Es que al final el dispositivo móvil como tal no es malo, el tema en este sentido como desde el monitoreo, ¿cierto? Porque también con el uso de la tecnología hay, por ejemplo, situaciones donde los niños o adolescentes están expuestos. Y eso es súper importante y que nosotros hacemos harto hincapié a los apoderados frente como a que sepan qué es lo que están consumiendo, en este caso los estudiantes. Bueno, hay también formas de uso, de restricción también de edad. El monitoreo parental, sí. ¿Cierto? Que tiene un nombre, si no me equivoco. Es como una aplicación que utilizan los papás frente a ver, por ejemplo, qué están consumiendo sus hijos. Por ejemplo, qué redes sociales visitan, qué videos ven. Qué tiempos usan. Exacto. Sí. A ver, vamos a ir a la primera pausa musical que eligió Macarena. Y cuéntanos por qué elegiste esto.
Bueno, yo desde pequeña he sido muy fan de la cultura asiática, tanto japonés, coreano, chino. Y hay un grupo que tuvo como un comeback, que es un término que utilizan los adolescentes, que es BTS, que yo creo que más de alguno tiene que conocerlo, ¿cierto? No nos queda otra, los que tenemos hijos no nos queda otra. Que es es un grupo coreano, que estuvieron en pausa desde hace como unos 4 años por el servicio militar obligatorio en Corea. Y claro, ahora sacaron un álbum. Y claro, a mí me da risa porque, por ejemplo, con mi dupla, con mi colega, estamos como muy pegadas con algunas canciones del álbum. Entonces por eso la elegí, que se llama Swan. Entonces vamos a nadar en esa canción. Sí, exactamente. Escuchamos BTS. Aquí estamos de regreso en Mesa Educativa hablando del uso restringido de los dispositivos móviles, que es una ley que se empezó a implementar con más fuerza este año, pero que ya lleva un tiempo en estos colegios que tenemos hoy día presentes, un año, incluso más tiempo todavía. Tenemos al Colegio Lorenzo Montanelli, representado por el profesor Luis Hernández, y tenés también el Colegio Teresa de los Andes, representado por Macarena Acuña. ¿Ambos trabajan en convivencia? Sí. Ah, perfecto, eso no lo habíamos contado. Sí. ¿Por qué están sentados aquí? Porque vienen representando a sus equipos de convivencia, que están conformados por quiénes en los colegios. Bueno, en mi caso, el equipo de convivencia está conformado por el coordinador de formación, por la trabajadora social, por el encargado de convivencia y, bueno, en este caso por la psicóloga de convivencia, que soy yo. O sea, son 4 o 5 Cuatro. personas. 4, Sí. perfecto. ¿Y en el caso de ustedes? También somos solo, está el coordinador de convivencia, que es mujer, una coordinadora, y 4 profesores que somos parte del equipo de apoyo. Bueno, igual una cantidad. ¿Cuántos alumnos eran? No te pregunté en tu colegio. Aproximadamente 500 estudiantes. Más o menos Sí. parecido. Sí. Sí. Y la cantidad también que trabaja en convivencia escolar. Ahora, siendo muy honesta y conociendo la realidad también que tenemos en Ñuble y en otros colegios, estos 2 colegios presentan menos casos en general de problemas de convivencia escolar o de situaciones. Entonces, hay una realidad que es bien distinta, donde hay más alumnos y ha sido más difícil la implementación de esta ley, Claro.
porque los chicos lo usan mucho y además porque hay casos, hay protocolos que están extendidos justamente a lo que tú mencionabas, el tema del bullying, del mal uso. Exacto. En el fondo y en horario de clase. Entonces, esa hay que contrastar un poquito que las realidades son bien distintas en los distintos colegios. Y recordarle a los auditores que los colegios católicos tienen más de 16.000 alumnos. Aquí estamos hablando de 1.000, sí. más o menos, 1.000 alumnos. Hay muchos más y con distintas realidades, porque algunos van a decir, oye, en el colegio que yo estoy pasa esto. Claro, las realidades van estando de acuerdo también al contexto escolar que tienen. Ustedes ambos son de comunas que están cerca de Chillán, pero no son la capital provincial, o sí. En el caso de ustedes no. ¿Bulnes? ¿Bulnes? Es capital provincial. Claro. ¿Cierto? ¿Y en el caso de Coihueco? No, ya, son realidades distintas. Sí. Y algo que se nos escapó conversar al inicio y que a la gente le gusta saber igual, es que cuáles son las dificultades. Siempre la gente se queda con un poquito de eso. Una cosa es cómo han caminado y lo bien que les ha ido con el tema, y otras son las dificultades que han tenido que sortear en este tiempo. Claro. Entonces, ¿qué dificultades han tenido en esta implementación? Yo creo que en un inicio siempre hay dificultades, sobre todo en el hecho, bueno, lo que les comentaba de que nosotros no quitamos el teléfono, sino que lo solicitamos, ¿cierto? Y claro, en un inicio puede ser que, por ejemplo, cuando a algún estudiante se le solicita el celular, puede que diga que no, ¿cierto? Y eso también puede generar, no una discusión, pero sí como un intercambio de opinión en el mismo aula, por decirlo así. Pero igual esto se ha ido regulando con el tiempo, o sea, como ya el protocolo se ha implementado desde el año pasado como restricción total de dispositivos móviles, y que no solo tiene que ver con teléfonos, sino que también con tablet, con reloj inteligente, con varios dispositivos que tengan conexión a internet. Y también los mismos estudiantes como que han ido aprendiendo, ¿cierto?, a dejar un poco como esto de lado. Yo creo que esa ha sido como la principal dificultad, sobre todo como al iniciar implementar como en este caso el protocolo. Ahora, yo he escuchado que pasa de repente con los apoderados que decían, pero ¿cómo me voy a comunicar con mi hijo ahora? Como que durante la clase se mantenían comunicados igual que los hijos. Igual en ese sentido, por lo menos nosotros, bueno, se envió una circular, ya también está regulado frente al hecho de que esta inspectoría, ¿cierto? Que es la comunicación formal también, en este caso si hay algún apoderado que necesita hablar con su hijo, puede hacerlo mediante inspectoría, ya llamando al colegio, solicitando, frente a alguna emergencia. Y también el correo electrónico con los funcionarios, ¿cierto? Es como volver un poco como a lo formal, al conducto regular. La comunicación oficial que había. Exacto. Y en el caso de tu colegio, ¿cómo funcionaba esto? Las dificultades principales que han tenido. Sí, yo creo que como es un cambio cultural, siempre hay desafíos. Uh-huh. Y quizás en los estudiantes no ha sido tanto porque ya había una cultura de la prohibición del uso de los aparatos tecnológicos. Pero yo creo que siempre está el desafío de que los niños entiendan por qué está la ley. Entonces ahí nosotros hemos hecho espacios de socialización, ya llevamos 2 jornadas de reflexión, como un poco para que entiendan la importancia de la comunicación frente a frente. Y de cómo también se pueden, deben ser de esa manera en que se vayan resolviendo los problemas. Porque los estudiantes a veces llegaban a contar, nosotros nos toca solucionar problemas que ocurren en la casa o los fines de semana y que ocurren justamente por el uso de los aparatos tecnológicos. Entonces nosotros, y nos toca hacernos cargo de eso. Entonces por eso es importante que los papás, y yo creo que algo de que me gusta de esta ley cuando la leí fue que introduce un término sobre la educación digital. Y yo creo que eso es algo súper interesante. Yo creo que como sociedad y como el siglo XXI estamos invadidos por información, por tecnología. Todo esto es nuevo para nosotros y nadie nos enseñó. Entonces yo creo que es una buena oportunidad para que los estudiantes, las familias y también como comunidad educativa aprendamos de esta ley. El uso respetuoso, responsable. Eso yo creo que los desafíos, por ejemplo, para mis colegas, yo creo que ha sido a lo mejor un poco más para las mismas familias, por lo que tú decías, Paula, más que para los estudiantes. Yo me he dado cuenta de que nosotros, por ejemplo, hay un periodo de ajuste del reglamento. Tenemos hasta junio para ir haciendo ajustes, ¿ya? Entonces nosotros ya en los consejos de profesores hemos identificado algunos elementos que no teníamos considerados. Que hay que agregar. Exacto, porque prohibimos el 100% del uso de los aparatos tecnológicos, pero por ejemplo, los profesores de educación física que van al complejo deportivo, si allá hay un accidente, ¿cómo lo informamos? Porque el colega ahora ya no llevaba el celular para allá.
Entonces, todas esas cositas, a través del diálogo, a través de la construcción de ideas, se va a ir reforzando el reglamento. Entonces, por eso yo creo que es una oportunidad para crecer, para hacer este cambio de paradigma. Por supuesto que van a haber desafíos. Ahora, yo les comento como apoderada, porque profesora no soy, y como apoderada de repente esta cosa de que habían en paralelo comunicaciones que eran de los niños y también por las redes comunicaciones por WhatsApp, por ejemplo, de los apoderados, que eso era súper confuso. Yo creo que se ha limitado, al limitar el uso de los alumnos, los apoderados tienen menos información inmediata respecto de lo que pasa en el colegio en horario de clase, y un horario como beneficioso. Porque antes uno estaba trabajando y decía, uy, pasó tal cosa, y todo involucrado en algo que en realidad tú no sabes lo que pasó realmente, porque tienes una versión que te la dio tu hijo. O sea, no es que uno no le crea a los hijos, pero es una versión parcial de una realidad que ocurrió. Se hacían juicios respecto de los profesores, de las situaciones, de cómo resolvía el colegio una situación en un minuto. Entonces, como que el colegio no alcanzaba a tener un tiempo de reacción cuando ya había demasiada información dando vuelta y que no era efectivamente lo que ocurrió. Yo creo que eso es súper importante. Lo que tú dices, Paula, porque a veces los papás se quedaban con solo esa idea. Y como colegio los protocolos piden investigar, exacto, escuchar todas las partes. Entonces muchas veces no es llegar y dar una respuesta. Yo no puedo, con algo que escucha medias, ya con eso hacerme la idea o tomar sanciones, medidas disciplinarias. Eso no se puede. Así que yo nunca, por ejemplo, yo soy profesor tutor del sexto año básico, nunca tuve estos grupos de WhatsApp abiertos, ¿ya? Siempre yo les expliqué a los papás que lo que está oficializado en el colegio es el correo electrónico. Siempre yo por ahí enviaba primero la información. Y tengo de estos grupos que solo yo puedo hablar. Entonces, exacto, y me gusta. Yo creo que se acostumbraron a mí, porque ellos solo reaccionan. A veces tengo unos likes ahí. Claro. Ya, esa es como la máxima interacción, porque en eso realidad... es lo permitido. Exacto, y yo ¿por qué lo hago? Porque sé que también es más rápido. Pero lo oficial del colegio y lo que yo siempre refuerzo no es lo que yo envío por WhatsApp, es lo que está por el correo. Ahí se envían las circulares, ahí se envía toda la información de cambios de actividades u otro. Como mencionaste, Luis, tú tienes un sexto básico a cargo, pero haces clases a más cursos. ¿Hay diferencias en el uso de los dispositivos de los más pequeños, de los intermedios de enseñanza media ya? Sí. Bueno, en este caso en media uso más de redes sociales. Instagram. De hecho, yo hace poco conocí el concepto de instantánea. Ahí fue cuando como que me pegó la edad, por decirlo así, porque no tenía idea de lo que era. Yo me había quedado como, por ejemplo, con las vendidas, ¿cierto? Con las historias, claro. Con, por ejemplo, algunas redes sociales que tienen en este caso los estudiantes. Pero claro, el uso de la tecnología en general va avanzando, y sobre todo de las redes sociales. Por lo menos yo me acuerdo que nosotros teníamos Facebook, ¿cierto? Que era como nuestra gran red social, Messenger en algún momento, pero ahora hay mucho más. Con los pequeños, en este caso con niños, más juegos, juegos que en ocasiones igual a veces son un poco bruscos, ¿cierto? Frente como a la utilización de no sé, contenido que igual es como más violento. Y que eso también, por ejemplo, es algo que se ha intentado como regular, sobre todo con los apoderados, que sepan que están jugando sus hijos, a qué contenido también están accediendo. Entonces ahí se ve como la diferencia. Juegan en línea, porque llegan a su casa y se conectan entre ellos. Sí, a Discord, ¿cierto? Y ahí juegan. Y se mandan mensajes también. Exacto, sí. Y en el caso de ustedes, por ejemplo, si hay un uso en la sala, por ejemplo, ¿para qué se usa las redes sociales o internet en una sala hoy día? La verdad, bien poco. Nosotros como colegio siempre ha sido bien estricto el uso del celular, ¿ya? Diría que en la educación básica no se usa, ¿ya? Nosotros, todo se hace a través, por ejemplo, en el laboratorio de computación, ningún problema, ¿ya? Eso sí se puede utilizar, sí lo usamos, porque por supuesto que la tecnología es un aporte, ¿ya? Sin embargo, el celular siempre fuimos bien quisquillosos, ¿ya? Y en la media sí, habían, por ejemplo, en algunos electivos hacían como cortometrajes, hacían como actividades muy puntuales y que tenían que estar en la planificación, tenían que ser bien estructuradas, en tiempos dados, no con tanta libertad, bien acompañado. Entonces, muy mínimo, la verdad, el uso de celulares en el colegio. Vinculando dentro de la misma ley, porque esto viene a regular un poco la convivencia, hemos tenido casos bien dramáticos y dolorosos de violencia en los colegios.
¿Ustedes creen que esta normativa ayuda a disminuir un poquitito esta posibilidad de violencia dentro del ámbito escolar? Claro, a disminuirla y también que se divulgue, sobre todo en este caso, imágenes de menores de edad, que yo creo que eso lamentablemente no está regulado como por todas las instancias. Todavía, por ejemplo, hay páginas de redes sociales, de noticias, ¿cierto?, que utilizan la imagen de menores de edad frente, no sé, ocurre como alguna pelea o algo, ¿cierto?, y eso se divulga. Ya sea por cualquier persona en realidad. O sea, la gente tampoco sabe, eso está penalizado. Exactamente, sí, está penalizado. De hecho, por ejemplo, frente a eso, como yo dije anteriormente, nosotros vimos un cambio, sobre todo frente a estas mismas como vendidas, ¿cierto? O sacarle como una foto al compañero y subirla, que esa foto también al compañero le diera vergüenza, ¿cierto? Se sintiera mal por tal situación. Entonces ha ayudado bastante, y de hecho también entre los mismos estudiantes han hecho más conciencia, sobre todo frente como al daño a nivel emocional que puede generar en el otro, que sobre todo frente como a las imágenes, el uso de imágenes. Y son bastante creativos, ¿eh? Sabes que hace un tiempo atrás, un caso, no directamente que yo haya visto, pero me señalaban que algunos niños buscan que los papás de sus compañeros se hagan amigos en las redes para buscar fotos de sus compañeros cuando eran más chicos y burlarse. Entonces, como una forma de... O sea, yo creo que ahí decirle a los auditores que no es bueno ser amigo de menores de edad por las redes sociales, no corresponde, son amigos de tu hijo. Exactamente. Pero no son amigos tuyos. O sea, yo creo que ahí hay que mantener algunas distancias. Límites en realidad. Exacto. Aprender a usar también los límites. Exacto. Sobre todo, no sé, en ocasiones pasa, con el WhatsApp, que se utilizan stickers igual, con cara de sus mismos compañeros, en ocasiones con cara de profesores también. Acá también pasa en el obispado, aunque no lo crean. Claro. Y es igual importante como ir regulando. Yo creo que esta ley también viene como desde la definición, ¿cierto?, donde dice como en una parte como el uso seguro, ¿ya? Y que eso yo creo que es una de las cosas como más importantes, que tiene que ver con que, claro, nosotros estamos en un momento donde hay mucha tecnología, pero sí es importante saber usarla y usarla de forma respetuosa con el otro. Y la ética que hay detrás de todo lo que usemos. Exacto. Hay que aprender a ser respetuoso y los valores que lleva consigo cualquier acción que tengamos que realizar. En el caso del Colegio Lorenzo Montanelli, Luis, ¿hay alguna cosa que ustedes decían que a lo mejor hay que mejorar, pero hay más cosas que ustedes le pondrían a esta nueva ley que ayude a disminuir la violencia o que ayude al mejor uso de los dispositivos móviles? Yo creo que siempre se puede hacer algo más, ¿ya? En cuanto a la pregunta anterior, que me pareció interesante, quería agregar que tristemente la sociedad también se ha instalado como una cultura de violencia y que se ha normalizado. Sí, entonces no es solo los teléfonos celulares, ¿ya? Y yo creo que, por ejemplo, vemos en televisión abierta, de que ya se ha vuelto normal que hayan guerras, que se esté bombardeando, Entonces, creo que acá hay algo cultural bien tremendo y que, por supuesto, afecta a los colegios. Y que también se tienen que aprender en la familia. Exacto. Sí. Porque uno de repente ve apoderados que dice, oye, el colegio no hace nada por esto, pero el primer educador es la familia. Entonces siempre hay una responsabilidad ahí también de cómo nos relacionamos al interior de la familia. Y uno lo puede ver en las mañanas, o sea, cuando uno va a dejar a su hijo al colegio, el nivel de agresividad que puede haber entre los conductores, por ejemplo, es súper temprano. O sea, imagínense esa misma persona a las 12 del día y a las 7 de la tarde. Claro. O sea, ya vamos increciendo ahí el nivel que podemos tener de agresividad o de violencia. Vamos a ir ahora a la segunda pausa y con una canción que tú nos vas a sugerir, Luis. Ya, yo voy a sugerir que disfruten y escuchen esta canción de este cantante chileno llamado Jepe, se llama Las Flores, y que me gusta, yo que soy profesor de lenguaje, hay harta poesía ahí, habla un poquito sobre el crecimiento de las personas, el detalle de las cosas y eso. Vamos aquí al tercer bloque y final de este programa Mesa Educativa, donde estamos conversando acerca del tema de la regulación de los dispositivos móviles junto a Luis, que es profesor del Colegio Lorenzo Montanelli, y a Macarena, que es psicóloga del Colegio Teresa de los Andes. Y ya los conocimos un poquito a ellos. En realidad los conocimos poco, sí, como que hablamos poco de ellos. Así que hay una pregunta que nos saltamos y que se las voy a hacer para partir. ¿Cómo eran como estudiantes? Porque esto les gusta a los estudiantes cuando ven el programa, saber si eran estudiosos, más o menos flojitos, desordenados. Eso nos faltó, así que partamos por eso. Ya.
Bueno, yo era buena estudiante, o sea, me portaba bien. Recuerden que ahora se pueden bajar los Sí, certificados. no tengo problema con eso. Sí, un poco tímida, más introvertida. Bueno, en ese tiempo igual. ¿Dónde estudiaste? Bueno, la básica la estudié en el Juan Madrid, en la escuela Juan Madrid, y la media en el Liceo de Niñas, que bueno, ya no es de niñas, ¿cierto? Sino que el Liceo Bicentenario Marta Brunet, sí. Pero bien, o sea, como un poco con más características de introversión, ¿cierto? Con harto respeto al profesor o a todos los funcionarios. En ese tiempo la imagen del inspector general, ¿cierto? Que también había que temerle. Claro, sí. Pero bien, me iba bien también en el colegio. En general, mi trayectoria escolar fue súper como planita, por decirlo así. Nunca tuve como ningún conflicto con compañeros o algo así como que fuese como complejo para mí. Oye, y eso, y a estudiar psicología, que es una carrera que ayuda a los distintos tipos de personas, en fin, los perfiles psicológicos de los niños en este caso. Yo creo que siempre se me dio bien escuchar. Entonces, desde ahí también, quizás como en el liceo, con las mismas clases de filosofía, como que por ahí me fue picando el bichito, por decirlo así. Y Lucho, ¿cómo eras de estudiante? Eras medio desordenado, yo creo, cuenta la verdad. Yo era bien conversador, bien inquieto, sí, me llamaba mucho la atención por eso. Uno va aprendiendo, va creciendo, ya, así que por supuesto que ya ese fue mi periodo más inmaduro. Alguien que se sentía muy cómodo en su curso, también en el colegio, muy seguro. Siempre estuve en el taller de teatro, de quinto básico a cuarto medio. De hecho, mi primera opción era estudiar teatro. O sea, ¿te gusta el show, digamos? Me gusta el arte escénica y también el lenguaje, el leer. Entonces, por ahí fue mi vocación. Yo les digo a los estudiantes a veces como que no creen que uno también a lo mejor tuvo una anotación negativa. Claro. Si uno es parte del error, permite ir creciendo, ir aprendiendo. Todo es aprendizaje. Todo es aprendizaje. Ya, y ahora que ya supimos algo más de usted, que se nos había ido, volvemos a la pregunta, Luis, que teníamos antes del corte musical, y que es, ya que ha pasado un periodo más o menos, más de un año en el caso de ambos colegios, ¿qué ajustes ustedes sugerirían a esta ley que ayudaran la implementación definitiva ya? Yo creo que el principal desafío es que los papás comprendan la importancia de su rol formativo. Yo creo que ellos son muy importantes en la formación de sus hijos e hijas. Nosotros solo llegamos a reforzar. Entonces tiene que haber un trabajo. Esta ley no puede ser solo trabajada en el colegio. Debe ser también atendida en los hogares de nuestros niños y niñas y jóvenes. Porque si no, va a quedar en nada. Claro. Y también tenemos que ir alcanzando que ya mencioné, ese término de la educación digital. A convivir a través de estas herramientas digitales, pero de manera respetuosa. Saber utilizar. Porque yo les he explicado a mis estudiantes, por ejemplo, la broma se acaba cuando pasa a llevar al otro. Cuando alguien se siente mal. Exacto. Entonces, si yo tomo una foto, hago un sticker de eso, pero si al otro niño o al otro amigo no le gusta, ya no puede ser una broma. No está correcto llegar y tomar y hacer un sticker. Entonces, eso hay que ir aprendiéndolo, eso hay que ir conversándolo. Y confío en que va a pasar. Ahora, ¿ustedes piensan que los papás realmente regulan el uso en casa? ¿Se involucran en este tema? Yo creo que sí. O sea, puede ser como 50 y 50. Bueno, va a depender como de cada familia o cada, en este caso. Pero sí, por ejemplo, con la misma ley también puso como en la palestra el uso de celulares. Y yo creo también que, por ejemplo, los padres reflexionan más cuando ocurren situaciones. Cuando, por ejemplo, hay alguna situación donde lamentablemente hay algún estudiante involucrado, algún niño, adolescente, también ahí se conversa más sobre esto. Pero sí estoy de acuerdo con lo que decía el colega frente como a regular también como desde la familia. O sea, la familia al final es quien da primero la educación, ¿cierto? Y nosotros también venimos como a complementar lo valórico, ¿cierto? Desde como la instancia educativa. Pero hay que reforzarlo harto. Sí, yo creo que ese también va a ser como un desafío, sobre todo a futuro, que esto se siga manteniendo, que de cierta forma si se implementó, que sea como para mejorar algunos aspectos más que como para generar como algunas implicancias o retrocesos frente como a algunas situaciones. Ahora, también hay que reconocer que el rango etario en que están los papás
no son nativos digitales la mayoría. Exacto. Entonces, tampoco conocen mucho cómo funciona. Yo creo que también en esto que hablabas tú de la educación, es importante que los papás conozcan los alcances que tienen, todo lo que hay en Internet, porque cada cosa sirve para algo diferente. Entonces, ahora, yo recuerdo que para la pandemia, por ejemplo, los estudiantes creían que sabían mucho de tecnología y todo, y no sabían mandar un correo. Entonces, también, porque el uso que le dan no es un uso de aprendizaje. Claro. Es como de inmediatez de consumo nomás. Claro. Pero tampoco le sacan gran provecho. Por ejemplo, ahora el mismo tema de la inteligencia artificial, no es que los niños sepan mucho tampoco, algunos quizás, pero también hay que educarlos. Claro, sí. Porque si no, dicen, oye, una tarea, Claro. dos cositas y sacan una tarea listo. completa. Claro. Y los profesores se dan cuenta, y la mayoría que conoce cómo funciona la inteligencia artificial se dan cuenta que no han hecho ninguna tarea, Claro. más que escribir. Sí. Bueno, ya estamos terminando el programa y yo quisiera dejarles la posibilidad de que ustedes señalaran algo a la comunidad educativa a la cual pertenecen o en general a todos quienes nos están escuchando respecto de este u otro tema. Bueno, en mi caso, para mis estudiantes que sigamos implementando como la buena convivencia, nosotros también como funcionarios, que siempre mantengamos el respeto, sobre todo en el trabajo de los niños, de los adolescentes, que creo que eso ha sido como nuestro foco en general, sobre todo como desde el aprendizaje como más formativo. El conversar con nuestros estudiantes, el conversar también con nuestros apoderados, el escucharlos. Yo creo que por lo menos eso tenemos que sí o sí seguirlo manteniendo, sobre todo como en el tiempo. ¿Y en tu caso, Luis? Les envío saludos a la comunidad del Colegio Parroquial Padre Lorenzo Mondanelli, a mi curso especialmente, al sexto año básico. Instar a, como bien dice Macarena, a seguir creciendo en esto de la convivencia escolar. Yo siempre les digo a los padres, madres y apoderados que confíen en mi trabajo, porque si no confían es muy difícil. Y yo creo en la posibilidad de cambiar de un estudiante, yo creo en la posibilidad de crecer, de madurar, de mejorar, porque todos tenemos errores y es parte de... Entonces, yo creo que esta ley viene justamente a aportar. Tendremos que crecer todos como comunidad, habrá que seguir a través del diálogo construyendo y seguir mejorando. En el fondo, yo me fijo, los profesores, los colegios en general, estamos siempre, hay como cambios a nivel de ley y impactan en los colegios. Entonces a nosotros nos toca siempre estar... En la delantera. Exacto, como acomodándonos a... ¿ya? Entonces es un desafío, pero esto de la tecnología, como en nuestro rol formativo, tenemos que hacernos cargo. Por ejemplo, la inteligencia artificial, eso es otro tema que tiene, pero hay mucho que hablar. ¿Cómo sacarle provecho a eso? Hay mucho que aprender y sobre todo, como ustedes decían, educarnos digitalmente. Es una responsabilidad que nos compete a todos, incluso aquellos que ya tienen hijos que son mayores de edad y están fuera de casa. También es un desafío para los adultos mayores, porque hay formas de entretenerse también ahí, generar cosas que le gusten a un grupo, un rango etario determinado. Entonces, yo creo que hay desafíos importantes y que los colegios, como tú dices, tienen un rol, pero todos tenemos que asumirlo también. Sin duda. Así que muchas gracias por habernos acompañado, Macarena, muchas gracias, Luis, y a las comunidades educativas que representan. Fue un gusto tenerlos acá y espero que vuelvan por algún otro tema, que hay varios temas que podemos conversar. Y aquí también hay cosas que la comunidad agradece conversar. Así que un cariñoso también saludo a todos los apoderados que tenemos alumnos en los colegios y que hemos visto cómo ha ido caminando esta ley. Respetémosla, ayudemos a los colegios y hagámonos cargo en las casas. Así que muchas gracias, Camilo, que está ahí en la grabación. Y cariños a todos. Pueden despedirse nomás. Chao, chao, que estén muy bien. Hemos presentado Mesa Educativa, un programa de la Vicaría para la Educación de la Diócesis San Bartolomé de Chillán. Nos encontramos en 15 días más.